Bueno, la formación de Mariano, formal, institucional, fue obviamente sus años escolares y liceales en el Liceo Francés y luego en la Facultad de Arquitectura. Pero su vocación por la arquitectura, él mismo lo menciona en diferentes entrevistas y en testimonios, tuvo mucho que ver con la figura de su padre. El señor Arana, junto a su hermano Máximo, los llevaba a recorrer la ciudad de Montevideo. Acá tenemos una imagen en el patio andaluz del Parque Rodó. Entonces, los recuerdos más tempranos de Mariano Arana tienen que ver justamente con la ciudad vieja, con la estación de trenes, la estación central, con el Parque Rodó, con los palacetes de la avenida 18 de Julio y con el descubrir las riquezas arquitectónicas tanto de la arquitectura histórica como de la arquitectura moderna de aquellos años, de los años 30 y 40, y que eso fue fundamental en su experiencia de vida, así como también su influencia cultural. El padre de Mariano era muy aficionado a la música culta particularmente, frecuentaba el Teatro Solís, era amante de la ópera y esa como afición le fue transmitida a toda su familia y bueno, particularmente a Mariano, que la incorporó siendo él un melómano, un especialista en ciertas expresiones de la música, particularmente el barroco francés, la ópera, pero también la música popular, el tango, el jazz y la música contemporánea. Bien, la última sala muestra lo que el propio arquitecto Lorente en su texto define como una pasión polifónica. Esa pasión que yo mencionaba se vincula a sus años de niñez, sus recorridas con su papá por la ciudad de Montevideo, sus contactos iniciales con la música, se despliega en una diversidad de intereses vinculados a la literatura. Ya lo vimos con el caso de Ediciones de la Banda Oriental, que fue la editorial que se dedicó a publicar autores nacionales, tanto en poesía, en ficción, como en algunas de las disciplinas emergentes de aquellos años, como era la historia, la publicación de la obra completa de Barrán y Nahum, de alguna manera un mérito importante de Ediciones de la Banda Oriental, entre otros, y su amistad y vínculo personal con los creadores. Acá, por ejemplo, tenemos imágenes que podrían haber sido muchas más, con Idea Vilariño, con Eduardo Galeano, con Benedetti, por hablar de autores nacionales, pero también con José Saramago, con artistas plásticos como Germán Cabrera. Él tenía un vínculo de colaboración en muchos casos y de amistad con muchos artistas. Acá tenemos en la vitrina algunos mensajes a modo de tarjetas de fin de año, de Navidad, que enviaba Leopoldo Novoa desde Galicia, uno de los grandes amigos de Mariano y un artista de primer nivel, y también su contacto con no solo la música culta, sino también la música popular, ¿no? Su proximidad con artistas de nuestro tiempo, no solamente intérpretes, sino también creadores de la música popular. En estos podios, en estos plintos, aparecen algunos de los objetos, algunos de menor porte, que acompañaban el entorno vital de Mariano. Y en aquellas imágenes de la pared
No solo aparecen estos objetos que son pequeñas cerámicas, pequeñas esculturas, de diferentes técnicas, de diferentes artistas, se puede ver esa especie de profusión de elementos que componían su entorno vital, esa biblioteca absolutamente abigarrada, ese espacio de lectura y de estar donde conviven objetos, libros, carpetas, artesanías. Estos fueron registros que tomamos en el último periodo de su vida, cuando fuimos con un equipo de la Facultad de Arquitectura a entrevistarlo, y que, bueno, muestran elocuentemente ese entorno, donde, por ejemplo, estaba presente la música, tanto en discos compactos como en discos de vinilo, en su equipo de música, y, bueno, en su entorno de todos los días. Y podemos decir, cerrando un poco esta muestra, que también rescatamos a un Mariano que tenía un diálogo y un vínculo con personas, no solamente con diferentes formaciones, diferentes inserciones sociales, sino también diferentes generaciones. Era increíble su capacidad de comunicación y su, digamos, afecto desplegado, por ejemplo, con los niños, las escuelas. Yo recuerdo algunas de las charlas que él daba sobre temas que podrían parecer muy como lejanos a la experiencia de los niños, como la defensa del patrimonio, que sin embargo llegaban con una calidad y una frescura y un impacto muy directo, ¿no? Él tenía una comunicación con personas de las más diversas generaciones. Y bueno, esto de alguna manera busca mostrar ese Mariano no solo como gobernante, promotor de la cultura, sino como persona absolutamente embebida de intereses culturales de los más diversos. Esta pequeña escultura es de uno de sus grandes amigos, ¿no? El escultor Octavio Podestá. Probablemente sea la maqueta de una escultura más importante, ¿no? ¿No me contás ahora las obras públicas que tenemos gracias a él? Ah, sí, sí, bien. Bueno, creo que no está organizado como este tema, pero es muy importante destacar la obra pública que genera el periodo fundamentalmente de intendente de Mariano Ara. A veces uno ve en algunas expresiones un poco livianas de algunos haters en las redes sociales que dicen que, bueno, sí, era una persona romántica, pero que no concretó ninguna obra. Yo diría que gran parte de la red de saneamiento, no solamente de los colectores, sino las plantas de tratamiento, las plantas de bombeo, los drenajes pluviales que tiene hoy la ciudad de Montevideo, se lo debemos a la tenacidad y hasta yo diría el empecinamiento de Mariano, que tuvo que luchar, por ejemplo, contra el aislamiento y el cerco económico que en aquel momento, fundamentalmente en la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, se le hizo a la Intendencia de Montevideo. Entonces, hay una obra de infraestructura fundamental. Pero la obra de infraestructura fundamental también aparece arriba del suelo, ¿no? Porque gracias a esa mejora de la calidad ambiental que supone el saneamiento, se pudo realizar gran parte, y luego fue continuado en periodos posteriores, de lo que hoy se llama el Parque Lineal del Arroyo Miguelete, ¿no? Era un arroyo absolutamente contaminado y que gradualmente ha ido recuperando su vida, su calidad ecosistémica, ha adquirido nuevamente especies no solo vegetales, animales, avifauna, etc., gracias al trabajo de haber retirado el vertido directo tanto de residuos domiciliarios como industriales.
Siguiendo con las obras de infraestructura, hay dos obras fundamentales que se concretaron después que Mariano fue intendente, pero que las dejó planificadas a tal punto que él eligió los lugares. Uno de ellos es el anillo colector vial perimetral de Montevideo, realizado en el primer periodo de gobierno nacional del Frente Amplio, pero que fue proyectado en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial de Montevideo. Otra obra fundamental y que hoy disfrutamos es la unidad agroalimentaria, la UAM metropolitana. Yo recuerdo el momento en que junto a Mariano, en aquel momento el director de Desarrollo Económico, Alberto Rosselli, recorríamos los campos de Melilla para elegir los terrenos que se iban a expropiar para justamente poder levantar ahí una nueva estructura que sustituyera el viejo mercado modelo. Ese proceso llevó 20 años exactamente, un poco menos quizás, y las expropiaciones fueron resueltas en el periodo de Mariano Arana. O sea que ese concepto de planificación a largo plazo fue uno de los grandes legados. Por supuesto que también tenemos otras obras de diferente naturaleza. El espacio público claramente fue su gran preocupación, pero no solo el espacio público del centro, de las plazas sobre 18 de julio. Por ejemplo, él tenía un interés especial en el oeste de Montevideo y entonces construyó un tramo de rambla sobre la calle Egipto, en el cerro de Montevideo, como una especie de balcón a la bahía. Otro tramo de rambla en la zona ya más abierta del cerro de Montevideo, sobre el Parque Paz Ferreira, que es justamente por donde se accede al memorial de los detenidos desaparecidos. Esa es una obra de su periodo. Hizo una obra también muy interesante, muy linda, de un sector de rambla en la localidad de Pajas Blancas, y otra en el pueblo de Santiago Vázquez, sobre la costa del río Santa Lucía. Esto para poner algunos ejemplos. Y ni que hablar de las infraestructuras culturales. Las infraestructuras culturales fueron su gran legado. Claramente la recuperación del Teatro Solís, que había sido muy afectado por un accidente eléctrico que generó un pequeño incendio, pero que mostró la precariedad de las instalaciones a fines de los años 90, y en un proceso bastante largo que llegó hasta el año 2004 se realizó una obra absolutamente ejemplar de recuperación crítica y de actualización del Teatro Solís, no solo en sus aspectos edilicios, pero fundamentalmente en sus aspectos tecnológicos de instalaciones, y hoy es un teatro de primer nivel. También tenemos otras obras de menor porte, como la Sala Citarrosa, que era una antigua sala de cine, el antiguo Cine Rex, en el edificio justamente con ese mismo nombre, y que había caído en un proceso de deterioro acelerado. Bueno, fue adquirido por la Intendencia de Montevideo y es una sala hoy dedicada justamente a la música popular y a otro tipo de espectáculos. Podríamos citar algunas más, pero digamos, esto como muestra una diversidad, un espectro no solamente temático de obra, que va desde la obra de infraestructura, el espacio público, la infraestructura cultural, sino también su como expresión geográfica, es decir, no se restringía ni a los barrios más pudientes utilizando su propia terminología, ni al centro de la ciudad, sino también hacia los barrios más populares, ¿no? Y esa fue una preocupación constante de su gestión. Por supuesto que también tenemos que hablar que no ha sido posible hacerlo en un lugar porque también teníamos que elegir toda su labor en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, donde dejó sentadas las bases de grandes transformaciones posteriores, ¿no? Toda la reestructura del sistema público de vivienda, la recuperación del banco hipotecario, la creación de la Agencia Nacional de Vivienda, la Ley de Ordenamiento Territorial en materia de territorio, numerosas iniciativas en materia ambiental, la Ley de Política Nacional de Agua, la implantación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas en todo el país. O sea, realmente los 3 años que estuvo a cargo del Ministerio tuvo digamos, una labor absolutamente destacada, acompañado, como él siempre decía, de un equipo de primer nivel que de alguna manera él lideraba y él conducía, pero que
tenía un ida y vuelta con sus colaboradores inmediatos. ¿Y vos qué rol cumpliste a lo largo de su carrera? Bueno, yo me encontré con Mariano en distintos momentos. Primero que nada fue mi profesor de Historia de la Arquitectura cuando entré a la facultad. Luego lo pude seguir ya cuando no pudo seguir ejerciendo la docencia en lo que se llamó la Universidad de Extramuros, asistiendo a varios de sus cursos que se dictaban de forma privada en algunas instituciones, como el Centro Latinoamericano de Economía Humana, estamos hablando de los años de la dictadura. Luego pude tener un contacto diverso con él ya en la recuperación democrática como colaborador del Instituto de Historia de la Arquitectura, ¿no? Él asumió como director y yo ingresé como ayudante en un periodo corto, ¿no? Entre el 87 y el 90. En ese periodo también lo acompañé. Él había sido el primer presidente de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, que había sido una creación del año 86, porque Montevideo no tenía una departamental. La estructura del Frente Amplio era muy curiosa, tenía unas estructuras departamentales en el interior, pero en Montevideo dependía de la Mesa Política Nacional. Y en un momento, creo que fue una iniciativa del general Sereñi, se crea la departamental de Montevideo y Mariano la preside. Y yo integraba esa departamental como delegado de la coordinadora M, y con él pudimos trabajar todo lo que fue el primer programa de gobierno para la Intendencia de Montevideo, que fue el programa que aplicó luego Tabaré Vázquez. Ese programa lo dejó aprobado Mariano Arana. Fue votado en un plenario departamental presidido por él, aún antes de siquiera imaginarse la candidatura de Tabaré Vázquez, que estaba siendo como un tema sin resolver por el Frente Amplio. Después lo acompañé en el proceso de fundación de la vertiente artiguista y bueno, durante casi 10 años, un poco menos, como asesor del intendente en la intendencia. Esos fueron mis años de colaboración directa. Por supuesto que después de su salida de la intendencia, yo estaba en el decanato de la Facultad de Arquitectura, no podía desarrollar actividad política. Mantuvimos un vínculo de intercambio, de colaboración, de diálogo, que retomamos ya en la actividad política posterior al año 2009. Él estaba en distintos ámbitos nacionales y luego departamentales, ¿no? Porque hay que recordar que culmina su actividad institucional como edil de la Junta entre el periodo 2015-2020, un periodo también muy fermental, porque gran parte de las publicaciones que aquí vemos son el resultado de su labor como edil, que acá no tenemos, bueno, sí tenemos papeles dispersos, un proyecto que él desarrolló con mucho empeño, que recoge una serie de textos breves producidos por Mariano en su último periodo. De alguna manera completa este anterior, en el cual yo tuve un papel de compilador, que era Escritos, que sale alrededor del año 2000. Este libro que publica Banda Oriental, con textos de Horacio Cavallo y el fotógrafo Carlos Contreras, a cada fotografía lo acompaña un texto, y es una recorrida junto a Mariano por la ciudad de Montevideo. También es un proyecto personal de Mariano muy querido. Y por último, este libro que publicó la Facultad de Arquitectura, que es un libro póstumo. Mariano quería verlo, incluso estuvimos trabajando con él hasta sus últimos días corrigiendo los originales. Era un texto que él escribió y bueno, por razones fortuitas no pudo salir en vida y salió pocos meses después de su fallecimiento, pero yo diría que es parte de su legado también.